A la edad de 10 años, Kim Thuy tuvo que dejar Vietnam en una barcaza de migrantes. Fue acogida en Canadá y allí desarrolló todo tipo de actividades, desde ser una traductora hasta una exitosa abogada y luego pasando por ser la dueña de un restaurante y además una gran chef. Esto antes de desarrollar su talento como una autora aclamada internacionalmente por su visión literaria de lo que es la migración, empezando por la propia historia. Vamos a abordar lo que más podamos de sus libros, aunque seguro que no nos va a alcanzar el tiempo. Ru, Vi, Una mujer minúscula, Man y M, títulos que definitivamente deberían buscar en las librerías. Así que, Kim, bienvenida a France 24. Muchas gracias por la invitación. Perdón, se me mezclaron los idiomas. No hay problema. Hablas inglés, vietnamita, francés. Español todavía no, pero pronto. Espero que pronto. Kim, hablemos de Ru, porque se siente como una recopilación de historias cortas, como tus otros libros. A mí me parece como un viaje por diferentes episodios de memoria. Quiero preguntarte primero, ¿por qué elegiste escribir de esta manera? Y segundo, también me resulta interesante cómo pasas de un personaje a otro, porque nos dejas saber lo justo para sentirnos sobrecogidos por ellos, y luego los dejas ir. Eso me impacta porque quiero saber más. Pero así es como la mayoría de personas pasan por nuestra vida. Hablemos de eso. Me gustaría poder decirte cómo o por qué los escribí en pequeñas historias, pero en realidad no lo sabía. Empecé a escribir porque muchas veces me quedaba dormida en los semáforos en rojo, y cuando uno se queda dormido en los semáforos en rojo puede tener un accidente porque el pie se aligera y suelta el freno. Entonces, una forma de mantenerme despierta en los semáforos fue empezar a tomar notas. Así que probablemente el tiempo que duran las historias es el tiempo que duran los semáforos en rojo. Tal vez, no sé, pero así es como empecé a escribir. Y bueno, cuando uno cuenta la historia de una persona, uno dice, pero esa persona es amiga de esa otra, y empieza a explicar cómo están relacionados esos personajes. Como un sistema. Exacto. Entonces, no elegí saltar de una persona a otra. Si hablara de ti, por ejemplo, tendría que hablar de France 24, cuando conocí a alguien en París o algo así. Entonces, ¿sucede naturalmente? Sí, como una conversación en un bar. Te sientas y empiezas a hablar y luego una historia lleva a la otra. Bueno, tengo que decir que funciona muy bien. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, al menos para mí. Parece como si pensara en muchas cosas al mismo tiempo. No, para nada. Continuando, quiero hablar de la migración porque ya no es algo sorprendente. Este problema está en las noticias todos los días, está en las calles, lo vemos en todas partes, pero no entendemos realmente lo que pasa por la cabeza de un migrante. Algunos de nosotros, privilegiados, no vemos todo lo que deberíamos ver de esta situación. Entonces, ¿en qué crees que deberíamos concentrarnos cuando hablamos de migración? Hay dos problemas, ¿verdad? Porque los medios de comunicación son los que dicen cómo son los migrantes, y los medios dicen que los migrantes son malas personas, que intentan cruzar fronteras, ser ilegales y cosas así. Pero hace 44 años, cuando salí de Vietnam, los medios decían algo muy diferente. Decían que los migrantes eran personas muy valientes, que habían dejado a los comunistas para llegar a países libres. Y entonces Canadá, Francia, Australia, Estados Unidos, todos abrieron sus brazos para decir, queremos que vengan a nuestro país. O sea que es una narrativa. Sí. Ningún migrante quiere abandonar su hogar, su identidad, su cultura a propósito, a menos que se vea obligado a hacerlo. Y la mayoría de las personas que se van saben que la muerte los está esperando, porque tendrán que cruzar el océano, tendrán que caminar, se encontrarán con muros, se encontrarán con la policía y todo eso. Y saben que el 99% de las veces no lo lograrán, pero aún así se van. ¿Por qué? Porque no les queda otra opción. Y alguien que ha sobrevivido a todo esto se convierte en un superatleta, en un superhumano.
Si yo dirigiera un país, los aceptaría a todos porque son los más fuertes de todos. Pero necesitamos oír más sobre sus historias. ¿Cuándo se le da un micrófono a un migrante? Nunca. Nunca. Nunca, ¿verdad? Y por eso intento contar historias de migrantes para recordar que yo también fui migrante. Y conectar. Sí, y en un país como Canadá, los canadienses me miran y dicen, ah, sí, es verdad que fuiste migrante. Y después de 40 años, esto es lo que puede llegar a ser un migrante, el tipo de contribución que le puede hacer a la sociedad. Así que todo depende de la narrativa, como lo mencionaste anteriormente, de cómo lo decimos, cómo contamos la historia. Gracias por eso. El amor no siempre es un gesto universal. Tú escribes sobre la interpretación vietnamita del amor. En tus libros dices que nace en la cabeza. Pero tú vives en Canadá y además eres chef y también tu trabajo toca muchos idiomas. Así que quiero preguntarte cómo concilias hoy en día todas esas expresiones tan diferentes, todas tan importantes y todas también expresadas en los libros. No hace falta conciliar. Es como tener una caja de colores. Entre más colores tengas, más matices le puedes dar a tu dibujo, ¿cierto? Entonces, si solo tienes azul y azul oscuro, es muy difícil crear matices. Pero si tienes diferentes mundos, como la cultura de Vietnam y también la cultura en Canadá, la cultura francesa en Canadá y la cultura inglesa en Canadá, entonces tienes más colores. Así que puedes tener más matices y tienes más complejidades en lo que estás diciendo. Porque no estás comparando solo un mundo con otro, sino que los tienes a todos entrelazados, danzando juntos. Es como la comida. Si solo tienes sal y pimienta, es muy aburrida. Necesitas cilantro, necesitas jalapeños, necesitas aguacate, necesitas todo eso para darle sabor al plato. Bueno, ya que hablamos de comida, pues sigamos hablando de comida, porque leer Man me hizo dar hambre, de verdad. Sí, De verdad, seguro que no soy la primera que te lo dice, pero es muy especial saborear el amor, saborear los recuerdos y la añoranza a través de tus recetas o de las recetas de tus personajes. En cuanto a ti, ¿cuál es el efecto de la comida vietnamita? sabes que la comida nunca es solo comida, ¿verdad? La comida transmite una cultura, no solo una cultura, sino geografía. Y la forma en que cocinamos, la forma en que expresamos el amor. En Vietnam, nadie pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás feliz? Nunca decimos eso, solo decimos, ¿tienes hambre? ¿Quieres más comida? Cuando vas a casa de alguien, no te preguntan cómo estás, te preguntan si ya comiste y te dan comida. Entonces, la comida es una expresión de amor. No solo eso, sino que justo aquí, en Colombia, para mí probar la papaya y que supiera exactamente igual que en Vietnam, tan dulce y tropical, lo mismo pasa con la piña. En Canadá no sabe igual porque viaja y no tiene el sabor del sol. Aquí las frutas saben a calor, a sol, a trópico. Traen tantos recuerdos y acabo de encontrar mangostino, que también lo tenemos en Vietnam. Y pensé, esto es Vietnam. Me conmueve profundamente la forma en que evocas la maternidad. Cómo tu madre, como las madres de tus personajes y tú misma como madre están siempre presentes en las historias, siempre están observando, siempre están siendo un punto clave. ¿Por qué? La maternidad, pienso que la maternidad me ha enseñado humildad. Cuando uno tiene hijos, sabe que ya no tiene ningún control sobre ellos ni sobre el mundo. Porque uno a sus hijos quiere darles el mejor mundo posible, pero no puede controlarlo. Así que todo lo que uno puede hacer es darles herramientas a sus hijos para que puedan arreglárselas, para que puedan crecer y vivir en entornos que a veces pueden ser muy hostiles. Por eso, para mí, la crianza, no solo la maternidad,
La crianza necesita mucha observación, pero no solo eso, sino casi sentir dolor todos los días, porque uno ama tanto a sus hijos y sabe que no puede protegerlos tanto como quisiera. Tengo un hijo autista que no puede hablar, que no es verbal, que solo posee 10 palabras. Mientras yo amo las palabras, quisiera dárselas a él, pero él no puede absorber todo lo que puedo darle. Por eso tengo que ser humilde y entrar en su cerebro para ver qué puedo darle, ¿sabes? Y cómo puedo hacer que él sea tan feliz como sea posible, de la manera en que es y no en la forma que yo quiero que él sea. Entonces, la humildad, la maternidad es cuestión de humildad. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé cuánto de ti hay realmente en Rue, pero quiero preguntarte algo porque el personaje de Rue siempre dice una cosa especial sobre los viajes. Así que mi pregunta es, ¿cuántas maletas trajiste a Bogotá y qué libros trajiste? Solo traje una maleta pequeña, nunca más de 8 kilos, incluyendo la maleta, la ropa, los zapatos, todo, porque necesito moverme muy rápido. Así que nunca tengo una maleta grande. Un libro, no recuerdo el nombre. Es de una chica de 17 años que acaba de escribir su primer libro y vive en los suburbios en Francia. Y aparentemente su lenguaje es hermoso, la belleza, las palabras, todo. Y no he tenido tiempo de abrirlo. Es un libro nuevo y todavía está en la cama. No lo he abierto. Así son las cosas, tú misma lo dijiste, porque en Rue el personaje expresa algo como que no hay que llevar mucho equipaje, solo las cosas necesarias en la vida. Porque cuando uno llega con demasiado equipaje, siento que no puedo abrirme al lugar en el que estoy. Cuando no tienes demasiado equipaje y, por ejemplo, hay una piscina y se te olvidó llevar el traje de baño, vas y buscas uno. Y entras en la vida cotidiana del lugar donde estás. Entonces, la idea es cargar el menor peso posible sobre ti, para que puedas volar, para que puedas ser libre en el lugar donde estás. Sin mucho más que decir, gracias, Kim. Muchas gracias. Muchas gracias.